¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a hablar acerca de teorías de falla bajo carga estática. Como diseñador, necesitas ser capaz de predecir si una estructura va a ser segura o se va a deformar permanentemente o se va a fracturar permanentemente. Estas ecuaciones que nosotros vamos a ver te van a dar a ti la pauta para poder hacer diseños, rediseños o evaluaciones de una estructura. Básicamente, cuando tú tienes una estructura y la vas a diseñar o rediseñar, tú tienes tres factores principales a tomar en cuenta. Número 1, de qué material está hecho. Número 2, qué geometría tiene la pieza. Y número 3, cuál es la carga que está soportando la pieza. Aparte de cuánto, qué tipo de carga. Si es tensión, compresión, flexión o torsión, o es una combinación de todo. Entonces vamos a empezar definiendo qué es una falla. Una falla es una ruptura, lo cual es muy obvio. Si tú ves que una pieza se fracturó, pues es una falla. Pero también, como definición, es una deformación permanente en una pieza, debido al sometimiento excesivo de un estado de esfuerzos axial, biaxial o triaxial. Entonces, una falla no es nada más que la pieza se fracture. Una falla también puede ser que la pieza se deforme permanentemente. ¿Por qué? Porque eso puede provocar otra serie de fallas como desalineamientos y en general bajar la vida útil de una pieza. Entonces, las fallas van a depender del tipo de material que tú tengas. Y nosotros sabemos de mecánica de materiales que existen básicamente dos tipos de materiales, los dúctiles y los frágiles. Tú ves este diagrama esfuerzo-deformación clásico de la clase de mecánica de materiales, en donde estamos comparando un material frágil contra un material dúctil. En este apartado de la izquierda dice: los materiales dúctiles presentan esfuerzo de excedencia y esfuerzo último. Recuerda la probeta de tensión del laboratorio de mecánica de materiales. Tú tienes una probeta que tiene cierto espesor inicial, tiene cierto largo inicial, tiene roscas en la parte superior y en la parte inferior, y tú la vas a poner en un cabezal, la vas a colocar en la máquina universal, y entonces se va a ejercer un ensayo de tensión. El cabezal de abajo va a estar moviendo a una velocidad constante, la probeta le va a estar ejerciendo una fuerza hacia abajo, y tú vas a ver en esos datos que te va a dar la máquina universal una gráfica así. Si tu material es dúctil, tú vas a tener que la pieza se va a empezar a deformar y deformar. Vas a tener que la pieza se va a empezar a esforzar y esforzar y esforzar. Aquí dice tensión, pero de hecho es una traducción. En España le dicen tensiones a los esfuerzos. Entonces tú vas a tener en el eje de las X una deformación unitaria y vas a tener en el eje de la Y un esfuerzo que puede estar en megapascales o en PSI, y la deformación unitaria va a estar en pulgada sobre pulgada. Entonces, le repito, tú tienes una probeta de tensión, ejerces el análisis, la pieza se empieza a esforzar mucho y todavía no presenta ninguna deformación. Si tú le dejas de aplicar la carga a la pieza y no ha rebasado este límite que es el SY o el esfuerzo de excedencia o el yield point o el yield strength, si no ha rebasado este punto del SY, tú puedes dejarle de aplicar carga a la probeta y se va a regresar todas las moléculas se van a regresar a como estaban. Todos los átomos, todo se va a regresar como estaba, porque esta parte de aquí, esta área bajo esta pendiente, es una zona conocida como zona elástica. Si tú le dejas de aplicar carga, repito, hasta antes de este punto, todo se va a regresar a como estaba. Sin embargo, si tú no dejas de aplicarle carga, sino que le sigues aplicando esa carga, vas a pasar de este punto que se llama esfuerzo de excedencia a una zona de inestabilidad por aquí, y entonces vas a presentar una deformación.
Si tú le sigues aplicando carga después de este punto llamado esfuerzo de excedencia, la pieza se va a empezar a deformar mucho y se va a empezar a esforzar más también. Entonces va a empezar a esforzarse y esforzarse y esforzarse, y por eso la curva va creciendo, pero también va a haber una deformación cada vez más grande, hasta que va a llegar a un punto en el que la pieza no va a aguantar y va a colapsar. Ese es tu esfuerzo último. Tú tienes que tu material es dúctil cuando tú vas a presentar una deformación en la pieza. Diferente a los materiales frágiles. Un material frágil se puede esforzar más o se puede esforzar menos. Depende de qué material estés hablando. Pero tú vas a ver que tu pieza tiene un esfuerzo que se está haciendo grande y más grande y más grande y más grande cada vez, pero la deformación es casi nula. Entonces, a final de cuentas, tú ves que la probeta que se sometió a un ensayo de tensión de un material dúctil se esforzó cierta cantidad, pero presentó una deformación. En la parte central, el material se empezó a hacer más delgado y más delgado y más delgado, o sea, hubo menos diámetro, pero también la longitud o la altura de la probeta se empezó a hacer cada vez más larga, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero si tú tienes una probeta hecha de un material frágil, se empieza a esforzar y a esforzar y a esforzar, y va a llegar un punto en el que la pieza nada más se va a romper sin presentar una deformación previa. Esa es la característica de los materiales frágiles. Hablando de características de ambos, tu material dúctil siempre va a tener primero un esfuerzo de excedencia y después un esfuerzo último, mientras que un material frágil solamente va a tener un punto de fractura. El punto de fractura es el esfuerzo último. Entonces, nada más va a presentar fractura, pero no va a presentar deformación. ¿Qué ejemplos te puedo dar de materiales dúctiles y de materiales frágiles? Básicamente, un material dúctil es cualquier metal. Cualquier elemento metálico va a ser dúctil. Aceros, plata, oro, cobre, estaño, titanio, aluminio, van a ser ejemplos de materiales dúctiles. Esos materiales, cuando tú le ejerces una carga, primero se deforman y luego se rompen. Mientras que los materiales frágiles, algunos ejemplos podría ser la madera, el vidrio a temperatura ambiente, ciertos tipos de hierros. No todos los hierros son dúctiles. Hay un hierro en específico que se llama hierro gris, que ese hierro presenta nada más una fragilidad y se troza nada más, no se deforma. Polímeros, cerámicos, porcelana, son ejemplos de materiales frágiles. Frágil no quiere decir que sea un material chafa. Frágil quiere decir que no se deforma, nada más se rompe. Ciertamente, la mayoría de los materiales dúctiles resisten más que la mayoría de los materiales frágiles, pero sí llega a haber algunos materiales frágiles más resistentes que algunos dúctiles. ¿Okay? Si una ventaja tiene un material dúctil es que tú puedes inspeccionar meramente con una inspección visual. Tú puedes ver si la pieza se está rompiendo o no. Imagínate que hicieras una grúa viajera, la viga de una grúa viajera con un material frágil. Si tú lo hicieras de un material frágil, la viga simplemente se rompería, porque una característica del material frágil es que no presenta deformación. Precisamente para eso te sirven mucho los materiales dúctiles o desde ese punto de vista. Tú ves que la viga se está deformando, oye, ¿sabes qué? Pues déjame aíslo la zona y que se le haga un cambio de elemento. Cosa que podría presentarse con una viga hecha de un material dúctil. Ahora, hablemos específicamente de teorías de falla. Le voy a hacer una pregunta. ¿10% es mucho o es poco? Y obviamente, si tú estás hablando de un aumento de sueldo, pues es mucho, porque a ti te van a estar aumentando el sueldo cada año, pero te lo van a estar aumentando respecto a la inflación.
Y pues históricamente en los últimos 10, 15, 20 años la inflación ha sido más o menos entre el 3 y el 4% anual. Entonces, pues sí, te van a aumentar el porcentaje, te van a aumentar tu sueldo cada año, pero te lo van a estar aumentando acorde a la inflación. Entonces, un 10%, si es un aumento de sueldo del 10%, estamos hablando de que es mucho. Pero imagínate en otra condición, hablar de un 10%. El 10% de los paracaídas del ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial no abrió. Y se dieron cuenta cuando el soldado ya se había lanzado del avión. Imagínate, todavía no empiezas a pelear y ya perdiste el 10% de la infantería. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, ya existía la revolución industrial y todo el mundo producía cosas al por mayor. Sin embargo, no se cuidaban los procesos de calidad y los sistemas de calidad. No había un control o no había un aseguramiento de la calidad, como le decimos ahorita. Entonces el gobierno de Estados Unidos en lo particular, que fue el que presentó ese problema con sus paracaídas, se puso muy alerta y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos cosas. Tomó dos estrategias principalmente. Número uno, contratar expertos que se aseguraran que las líneas de producción no nada más tuvieran volúmenes muy altos, sino que hubiera un aseguramiento de que todos los productos estaban bien hechos, todos los productos eran de calidad. Entonces, por un lado, contrataron a esos expertos, gurús de la calidad, como se les dice, Denim, curiosamente Ishikawa, etc. Pero por otro lado, el gobierno de Estados Unidos también se dio la tarea de contratar científicos que predijeran mediante ecuaciones que las piezas iban a durar lo que ellos propusieran como un diseño. Entonces, particularmente, hubo dos científicos en Estados Unidos, estoy hablando de más o menos 1940, 1945, que llegaron a esta teoría que se llama teoría de la energía de la distorsión. Los dos científicos se apellidaban uno von Mises y otro Henke. Sin embargo, todo el mundo conocemos esta teoría, aunque dos son los autores. En vez de decirle la teoría de la energía de la distorsión, todo el mundo le decimos la teoría de von Mises. Ellos, con entropías, con diferencias de energías, llegaron a un dato que llamaron, a una ecuación que llamaron factor de seguridad. Empecemos definiendo qué es el factor de seguridad. Imagínate, te voy a dar un ejemplo, imagínate que tú tienes una pieza de cualquier tipo, imagínate lo más simple, imagina un cilindro de cualquier tamaño, 1 pulgada de diámetro por 5 pulgadas de altura. Y ese cilindro tiene un factor de seguridad de 1. ¿Ok? Repito, ese cilindro tiene un factor de seguridad de 1. Si ese cilindro se hizo con un material que resiste 10.000 PSI, entonces tú puedes aplicarle una carga a ese cilindro de cualquier tipo, sea tensión, compresión, torsión, cualquier tipo de carga, flexión, y puedes provocarle con esa carga un esfuerzo. Si el material resiste 10.000 PSI, tú le puedes poner una carga que provoque un esfuerzo de 5.000 PSI y no le va a pasar nada. Le puedes poner una carga que provoque un esfuerzo de 9.000 PSI y no va a pasar nada. Le pones una de 10.000 y no va a pasar nada. Pero le pones una de 10.001 y la pieza se va a romper. ¿Dónde? En donde esté el punto crítico, que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, tú puedes hacer que una pieza tenga un factor de seguridad diferente a 1 por diseño. Tú puedes hacer que ese cilindrito hipotético del cual estamos hablando
tenga un factor de seguridad de 2. Entonces, que ese cilindro no resista nada más los 10.000 PSI, que es la propiedad del material, sino que resista 20.000 PSI. O si tiene un factor de seguridad de 3, que resista 30.000 PSI, etcétera. Tú le puedes poner un factor de seguridad tan chico o tan grande como quieras, evidentemente respetando que al menos tenga un factor de seguridad de 1. Entre más crítica sea la operación y entre más riesgo humano tenga la operación de la máquina que tú estés diseñando, mayor factor de seguridad debe de tener. Existen estándares, sobre todo, o por dar un ejemplo, en la ASTM, en la American Standard on Testing Materials, de qué factores de seguridad debe haber para X aplicaciones. Y por ejemplo, un eje que soporte un volante de inercia o un tren de engranes o un sistema de poleas o un sistema de sprockets para cadenas, debe tener ese eje un factor de seguridad de al menos 3, o sea que resiste el triple. Un andamio donde se suben los trabajadores a limpiar vidrios o pintar o poner tabla roca, etcétera, debe tener un factor de seguridad de 5. Entre más crítica sea la operación, mayor debe ser el factor de seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, de que un tren de aterrizaje de un avión debiera de tener un factor de seguridad de 15. Imagínate, ¿qué estás provocando? Diseños muy robustos, geometrías muy grandes, materiales con capacidades mecánicas muy sobresalientes, y obviamente entre más resistencia tenga un material, pues más caro va a ser. Entonces básicamente tú vas a estar encareciendo el diseño. ¿Es válido esto? Sí. ¿Por qué? Porque difícilmente tú vas a aceptar un diseño que no sea seguro. Tú como diseñador quieres asegurar que el diseño sea seguro para que el usuario esté confiado y no tenga ningún problema en usar tu diseño, en usar tu marca, en usar tu producto. Imagínate que tú te subieras a un elevador en un edificio y tuvieras el miedo de que la estructura se fuera a romper. El factor de seguridad para un elevador de un edificio debe ser de 8. Así que si ahí viene una plaquita que dice 1000 kilos, en realidad está diseñado para soportar hasta 8000 kilos. Y tú te aseguras que la gente no sobrepase ese factor de seguridad que quieres, a lo mejor poniéndole un sensor al elevador. Sensa que ya cumplió el peso y si ya tiene 1000 kilos de carga, pues ya no sube o baja. Y pues bueno, fíjate, una historia que no me consta. Cuentan que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los suecos quisieron explorar su mar para extraer petróleo. Entonces contratan un grupo de ingenieros para diseñar la plataforma petrolera. El concepto de factor de seguridad estaba nuevecito. Muy poca gente lo había usado, pero ya era un dato que estaba para la comunidad científica, ingenieril de aquella época. Y entonces los ingenieros suecos dijeron, ok, vamos a diseñar esta plataforma petrolera de modo que tenga un factor de seguridad de 2. O sea, que resista el doble de todo. Si iba a resistir el peso de 1000 barriles, pues en realidad, o sea, si la carga de diseño era 1000 barriles, en realidad podía soportar hasta 2000. Si iba a soportar 3000 trabajadores, en realidad tenía la capacidad de resistir hasta 6000 trabajadores. Si lo que se te ocurra, todo tenía capacidad del doble porque estuvo diseñado con un factor de seguridad de 2. Una de las razones de ser de un factor de seguridad es que a veces no sabes qué esperar del diseño. En algunas ocasiones el cliente puede ser negligente y en otras ocasiones no sabes qué esperar del producto. Entonces, poniéndote el caso de no sabes qué esperar de un producto, en este caso particular de la plataforma petrolera. Imagínate que
construyen la plataforma petrolera, está un tiempo en operación y una noche llegan ballenas grises y le empiezan, le empiezan a dar golpes a los pilotes de la plataforma. No descansan esas ballenas hasta que tumban todo y obviamente hubo fuga de petróleo y mucha gente muerta porque no estaban preparados, porque no habían visto que eso podía pasar. Entonces, pues como te digo, hubo un consenso para decir qué factor de seguridad debe haber para diferentes aplicaciones. Y así es como nacieron, de cierta forma, la estandarización que deben de tener muchos artefactos hablando de su factor de seguridad. En otras ocasiones el cliente puede ser negligente. Tú le puedes decir al cliente, esta estructura nada más resiste 1 tonelada de peso, y al cliente le vale y le mete más carga. ¿Cuántas veces no has visto una camioneta pick-up, una Silverado, una F-150, una Ram, que va completamente arranada? Porque lleva muchos bultos de cemento, porque lleva lo que sea. Cuando a ti te dicen que la Silverado resiste 900 kilos de carga, te están mintiendo. Porque esa caja de la camioneta tiene un factor de seguridad de 3. Así que, como te digo, te están mintiendo. Realmente no resiste 900 kilos. Realmente resiste 2.700 kilos. Si tú le metes 2.701 kilos o más, la caja se va a romper en el instante. La carga de diseño es de 900 kilos, pero le meten un factor de seguridad de 3 para evitar negligencias de usuarios y que no se dé el caso de que por culpa de un negligente, gente ajena, peatones u otros automóviles, sufran por culpa de él. Entonces, básicamente por eso surge la necesidad de tener un factor de seguridad. Imagínate, hay factores de seguridad muy exagerados, muy exorbitantes. Imagínate, si no me acuerdo mal, se llama el Curiosity, la nave que está ahorita en Marte. El hombre se propone enviar una nave a Marte. Cuesta millones de dólares la nómina de los científicos, cuesta millones de dólares diseñar el artefacto, cuesta millones de dólares mandar el artefacto a Marte para que llegue y truene. Pues obviamente no. Obviamente tiene factores de seguridad muy exagerados. Las ruedas, los ejes, el frame, todo tiene factores de seguridad de 50, de 80, de 100. ¿Por qué? Porque es lo mismo de las ballenas. Como nadie ha estado en Marte, no sabes qué esperarte. Vientos, marcianos, no sabes qué esperarte. Entonces, tú aumentas el factor de seguridad. Bien, hay 2 teorías de falla para materiales dúctiles. La teoría de la energía de la distorsión de von Mises-Henke y la teoría del esfuerzo cortante máximo de Tresca. Ambas teorías de falla son válidas para encontrar el factor de seguridad. Si tú ves la fórmula de von Mises, el factor de seguridad es el esfuerzo de excedencia, que es propiedad del material, entre algo que le llaman esfuerzo de von Mises o también esfuerzo equivalente. Básicamente este esfuerzo de von Mises sale de los esfuerzos principales que vimos en el video anterior, del repaso de mecánica de materiales. La mecánica de materiales y el diseño mecánico dependen el uno del otro. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero básicamente el esfuerzo de von Mises es la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado menos la multiplicación de sigma 1 por sigma 2. Todo dentro de un radical. Y la teoría del esfuerzo cortante máximo de Tresca, básicamente su fórmula es 0.5 del esfuerzo de excedencia entre el cortante máximo. Y ese cortante máximo es el de los esfuerzos principales. ¿Qué teoría de falla usamos para materiales frágiles?
la teoría del esfuerzo normal máximo, cuya fórmula es muy simple, es nada más el esfuerzo último, que es propiedad del material. Recordamos que los materiales frágiles no tienen esfuerzo de excedencia, nada más tienen esfuerzo último. Entonces tú divides el esfuerzo último entre tu sigma 1. Ahora, si nos preguntamos qué teoría de falla voy a usar en mi diseño si tengo un material dúctil, la respuesta es: dime quién eres para decirte qué teoría de falla vas a usar. Todo va a depender de la política de la empresa. Si tú vas a hacer diseños que sean mucho más seguros que el estándar, deberías usar la teoría de Tresca. Y si tú vas a hacer diseños que sean seguros, pero quieres cuidar el presupuesto, vas a usar la teoría de von Mises. Fíjate en esta gráfica. Esta elipse roja y este polígono azul te reflejan a ti zonas de seguridad. Todo lo que está, imagínate que este es un sigma 1 contra un sigma 2 y que la coordenada de sigma 1 contra sigma 2 me da dónde está el cursor. Como está fuera de estas zonas, entonces ese estado de esfuerzo sería inseguro, o ese esfuerzo principal sería inseguro. Ahora, ¿qué pasa si mi esfuerzo principal queda por aquí? Mi coordenada de esfuerzos principales queda por aquí. Entonces, para las dos teorías de falla es segura. ¿Qué pasa si mi esfuerzo queda por aquí, donde tengo el cursor? Von Mises diría que está dentro de su zona de seguridad, pero el cortante máximo te dice que está fuera de su zona de seguridad. Entonces, ¿quién es más exigente? La teoría de Tresca, la teoría del esfuerzo cortante máximo. Entonces, ¿cuál teoría de falla voy a usar? Pues dime qué marca eres. Si tú vas a diseñar automóviles y eres Ford, eres Mazda, eres Honda, eres Toyota, que haces autos muy buenos, pero ciertamente estás cuidando el presupuesto, pues usa la teoría de von Mises. Vas a tener un auto seguro, pero no algo exorbitante. Pero tú eres BMW, eres Mercedes-Benz, eres de ahí para arriba, vas a usar la teoría de Tresca. Obviamente, si tienes dinero para comprar un Mercedes, tú vas a esperar que sea mejor que un Mazda, vas a esperar que sea mejor que un Ford, que sea mejor que un Chevrolet. ¿Ok? Entonces, aquellas marcas no son malas, pero es más exigente la teoría de Tresca. Por otro lado, eres un diseñador de herramientas, de sierras, de taladros, etcétera, etcétera. Dime qué marca eres. Si eres DeWalt, eres Milwaukee, vas a usar Tresca. ¿Okay? Tú quieres que dure mucho. Si eres Craftsman, vas a usar Tresca. Pero si eres Black & Decker, eres Philips o marcas de ese nivel más o menos, vas a usar von Mises. Eres chino, obviamente no usas nada. Entonces, pues básicamente, esto es lo que tú tienes que saber de entrada para poder emigrar a lo que vamos a empezar a hacer ahorita de problemas que tienen que ver con que tienen que ver con calcular factores de seguridad. Y pues de hecho vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. Tenemos lo siguiente, dice la redacción: calcule el diámetro mínimo aceptable en el que se puede maquinar el eje mostrado, siendo que se espera que al menos resista 3 veces su esfuerzo máximo, y se sabe que el material en el que está hecho es un acero cuyo esfuerzo de excedencia es de 60,000 psi. Volviendo al caso de que tu momento vale 5,000, ¿por qué? Nada más, a mí me gusta ese número. Y que, perdón, esto no vale 5,000 psi, vale 5,000 libras por pulgada. Y que tu torsión también vale 5,000 libras por pulgada, como en los casos anteriores. Empecemos a hacer el análisis. ¿Qué tendrías que considerar aquí? Tienes un eje. ¿Tienes la longitud del eje? No. ¿Por qué no te importa la longitud del eje? Porque no tienes una carga puntual.
Si tuvieras una carga puntual, ahí dirías fuerza por distancia me da tanto momento. Pero como ya sé el valor del momento, no me importa la longitud. Y aquí lo que yo quiero buscar es el diámetro del eje. Paso número 1, hay que cortar. ¿Dónde vas a cortar? Donde tú creas que se vaya a romper. Yo voy a cortar aquí en el centro y me voy a quedar con la zona izquierda, con la sección izquierda. Ya que hice el corte, me quedo con dibujo lo que había del lado del corte. Había un momento y había una torsión. Del otro lado tiene que haber equilibrio. Entonces hay una torsión resultante del corte y hay una flexión resultante del corte. ¿Cuáles son los puntos críticos? Para el momento, arriba y abajo. Arriba y abajo, les ponemos una tacha. Y para la torsión es cualquier zona de la periferia. Arriba y abajo ya son parte de la periferia, entonces complemento con una tacha acá y otra acá. Les pongo nombres. Y ahí están. Si tú quieres, puedes hacer el paso 2, que en los ejercicios anteriores era hacer la tabla. Pero realmente se vuelve innecesario a lo largo de los problemas. Veamos por qué. Si tú observas y recuerdas la teoría de cuál es un punto crítico para cada situación, para la torsión todos son puntos críticos porque están en la periferia. Pero en el momento, tú tienes que B y D no tienen momento porque están en el eje neutro. Si no recuerdas eso de mecánica de materiales, te lo explico con este diagrama. Tú tienes esto así. Esto es de mecánica de materiales. Si tú tienes la flecha como la tengo aquí, o sea, si tú tienes un momento que va para acá, esta flecha va saliendo, esta flecha va saliendo, esta flecha va saliendo y aquí no hay nada. Por eso aquí se llama eje neutro porque no hay momento. Y del otro lado, la flecha va para acá, aquí hay una flecha más chiquita, aquí hay una flecha más chiquita, y conforme te vas acercando al centro, no hay momento, porque en el centro hay un eje neutro. ¿Okay? Entonces, nada más para recordar eso. Si entonces mi punto crítico es, si para la torsión todos dan igual, para el momento B y D no pueden ser el más crítico, nada más me queda la responsabilidad de escoger el punto C o el A. ¿Y cuál vas a agarrar? Decíamos en el video anterior que regla general es que los materiales resisten 3.4 veces más la compresión que la tensión. Entonces, ¿quién está a tensión? ¿Quién es el más delicado? El punto C. Por lo tanto, mi segundo paso, ya no hago la tabla, sino que hago el estado de esfuerzos. Y de una vez defino que es para el punto C. ¿Qué esfuerzos hay? Hay un esfuerzo debido al momento. Y hay un cortante debido a la torsión. ¿Cuánto vale el valor del momento? Es parte de la redacción. 32 veces 5000 sobre pi por el diámetro cúbico. La cosa es que yo no sé cuánto vale el diámetro. Entonces todo se va a quedar en función de D. Y de hecho, pues de D cúbica. 32 por 5000 entre pi te da un valor de 50.929. Y aquí de este lado tú tienes 16 veces la torsión, que también vale 5000, sobre pi por el diámetro cúbico. Y entonces 16 veces 5000 entre pi te va a dar 25.464 sobre d cúbica. Ahí no hay nada más que hacer. Ahí ya tú tienes que cambiar de paso. Entonces nos vamos al paso 3. Y el paso 3 es realizar los esfuerzos principales
y de una vez dices para quién es. Siempre vas a analizar para el punto más crítico, para el punto C. Recordamos las ecuaciones para encontrar los esfuerzos principales. Sigma 1,2 es igual a sigma x más sigma y entre 2 más menos 1/2 de la raíz, de sigma x menos sigma y cuadrado más 4 tau cuadrado. Y el tau máximo es esto. Entonces, calculemos sigma 1. Voy a poner por acá. Sigma x más sigma y entre 2. Esta sigma está en x o en y. Nos vamos acá. Estoy analizando para el punto C. Aquí en el punto C el esfuerzo sale de x, se vuelve 0 porque es eje neutro y regresa en x. Así que mi esfuerzo en x es esto. 50.929 sobre d cúbica más, nada más tengo un sigma y está en x, así que sigma y vale 0 entre 2 más, porque recordamos, la ecuación de sigma 1 aquí es positiva, la ecuación de sigma 2 aquí es negativo, más medio de la raíz de sigma x menos sigma y cuadrado más 4 veces el cortante. Al cuadrado. ¿Qué va a pasar aquí? Que tú resuelves sigma 1 y pues básicamente si tú dijeras que el 50.000 es a sobre d cúbica sobre 2, aquí tengo una fracción y aquí tengo un entero, divido entre 1 para tener una división de fracciones, extremos por extremos para arriba, medios por medios para abajo, y a en 2 es 0.5a. Así que no importa qué pasó, la d cúbica siguió siendo el denominador. Y si aquí yo elevo el d cúbica al cuadrado, ¿qué se hace? D sexta, y con la d sexta dividida la raíz cuadrada, perdón, d sexta, a la d sexta le sacamos la raíz cuadrada y vuelve a ser d cúbica. De modo que no importa qué es lo que yo haga, todo va a quedar igual, pero va a quedar en función de d cúbica. Entonces, yo ya resolví esto y a mí me da 61.477. Mi sigma 2 me da menos 10.547. Mi tau máximo me da 36.012. Y también calculé el esfuerzo de von Mises. Esta es la ecuación. Esa es la ecuación por si la quiere agregar a su formulario para el día del examen. Al resolver esto, o sea, este cuadrado más este cuadrado menos la multiplicación de estos dos y a la respuesta le saca la raíz cuadrada, me da 67.000. Y esa es mi respuesta del esfuerzo de von Mises. El cuarto y el último punto. Hay que ver cuánto vale el diámetro. Lo voy a hacer para un inciso A y lo voy a hacer para un inciso B. No siempre tienes que hacer esto. Tú tienes que escoger qué teoría de falla vas a usar. De hecho, eso no lo mencioné ahorita. ¿Qué teoría de falla uso yo? Por ahí en el primer día de clases le mencioné que yo soy un calculista y que yo me dedico a hacer esto.
Llegan empresas, me dan un plano, yo hago todo el dibujo en 3 dimensiones con ayuda de SolidWorks, lo mando a un simulador de elemento finito y predigo cuánto se esfuerza la pieza, cuánto se deforma, qué factores de seguridad tiene, y también calculo a mano cuántos años va a durar la máquina. Entonces, calculo cuántos años va a durar la máquina. ¿Qué teoría de falla uso yo? Si tengo un material dúctil, yo siempre utilizo la teoría del cortante máximo. ¿Por qué? Porque es más exigente. Si te estás preguntando a ti mismo, ¿que eso no encarece el diseño del cliente? Sí. ¿Me importa? No. ¿Por qué no me importa? Porque yo lo que quiero es darle al cliente la mayor seguridad y la mayor certeza de que su máquina no se va a romper. Fíjate, el 90% de mis clientes no llegan con una idea que quieren que yo diseñe. El 90% de mis clientes llegan porque una máquina se les rompió. Entonces, como ellos ya me vienen con la premisa de que su máquina se rompió, yo les quiero dar el mejor índice de calidad, yo les quiero asegurar por todos lados que la pieza no se va a romper. Ahora, he tenido 2 o 3 clientes a lo largo de los años que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es ahorrar costos. Si el cliente me está diciendo a mí que a él no le importa tanto la seguridad, sino que él quiere ahorrar, sería negligente de mi parte escoger la teoría de Tresca o del cortante máximo. Yo tendría que escoger la teoría de von Mises. Entonces, voy a resolver el inciso A por von Mises, o la teoría de la energía de la distorsión, y el inciso B lo voy a resolver por Tresca, o la teoría del cortante máximo. Recordamos las fórmulas. Fórmula aquí con von Mises. Factor de seguridad es el esfuerzo de excedencia entre el esfuerzo de von Mises. Esfuerzo de von Mises, ¿lo tengo? Sí, pero en función del diámetro. Está aquí, 67.373 sobre d cúbica. El esfuerzo de excedencia, ¿lo tengo? Sí, es parte de la redacción. Vale 60.000 PE6. El factor de seguridad lo tengo. No me dicen directamente, tienes un factor de seguridad de tanto, pero me dice aquí la redacción. Se espera que al menos resista 3 veces su esfuerzo máximo. O sea, que me están diciendo que el factor de seguridad que están planeando para este eje es de 3. Tenemos esto, despejamos, lo voy a anotar aquí de este lado, y mi diámetro, ahí asegúrese usted de despejar con raíz cúbica. Mi diámetro va a ser 1.49 pulgadas. Yo tengo que maquinar ese eje con al menos 1.49, de acuerdo a la teoría de von Mises. Ahora, yo les digo que la teoría de Tresca es más exigente. Ve la fórmula. Factor de seguridad es 0.5 de la excedencia entre el tau máximo. El factor de seguridad ya sabemos que es 3. La excedencia ya sabemos que es 60.000. Y el tau máximo salió del paso anterior. Tau máximo es 36.012. Ok, entonces despejo. Y mi diámetro es de 1.53 pulgadas. Y ahí termina mi análisis. Si yo hubiera sido el diseñador de esto, yo no hubiera agarrado la teoría de von Mises y yo me hubiera quedado con mi diámetro de 1.53. Hubiera despreciado la teoría de von Mises y hubiera calculado, le repito, o mandado a maquinar este eje con un diámetro de 1.53. Veamos la diferencia. Von Mises te dice que la pieza, para que resista el triple de su esfuerzo máximo, con un material cuya propiedad mecánica son resistir 60.000 PSI,
tiene que mandarse fabricar, maquinar con al menos un diámetro de 1.49. Pero Tresca, con su teoría del cortante máximo, te dice, oye, espérame tantito. 1.49 no te va a dar un factor de seguridad de 3. Tienes que mandarlo a hacer al menos con 1.53 para que te dé el factor de seguridad de 3. ¿Quién es más exigente? Obviamente el de Tresca. ¿Por qué? Porque te exige que mandes maquinar el eje con un diámetro más grande. ¿Qué va a propiciar eso? Pues más material. Y más material son más costos. Pero ¿qué propicia? A final de cuentas, una mejor seguridad y una mayor durabilidad de tu máquina. Y eso es precisamente lo que tú tienes que ver. ¿Quién va a ser tu cliente? ¿Quiere ahorrar costos? Muy bien, vete por Von Mises. ¿Quieres darle la mayor seguridad a tu cliente? Vete por Tresca. Ok. Realmente es una diferencia pequeña. Realmente estamos hablando de entre el 5 y el 6% de diferencia. ¿Vale la pena escoger una contra otra? Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que este es un diámetro, pero no estamos viendo el cálculo del volumen de diferencia que hay por el eje. Ahora, si tu producción es un eje, 5 ejes, 10 ejes, 20 ejes, pues mándalo a hacer con la que tú quieras y realmente no va a haber mucha diferencia de costos. Si tú lo que estás buscando es ahorrar costos y tu producción es de millones de ejes, sea el caso, por ejemplo, de Toyota, ¿ok? Que hace millones de ejes al año, ahí tú vas a tener un ahorro muy significativo debido a haber escogido la teoría de Von Mises. 1.49, o sea, ese 5% de ahorro por 1.000.000. ¿Cuál es el 5% de 1.000.000? Y ese porcentaje en cuántos dólares o en cuántos pesos te está bajando costos. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios a lo largo de todo el parcial y pues esto se va a poner interesante conforme vayan pasando más ejercicios. Básicamente, como le dije, tú tienes 3 factores a considerar: materiales, geometrías y cargas. Para ciertos casos, tú vas a tener un ejercicio que va a decir, si la carga es esta y el material es este, dime qué factor de seguridad tengo. O, como en este caso, si el factor de seguridad es tanto y el material es tanto, dime cuál es la geometría. O, si yo tengo tal factor de seguridad de meta, que eso sí pasa mucho, y mi geometría es tanto, hazme propuestas de en qué material se tiene que hacer para que resista el factor de seguridad que necesitas. ¿Okay? Entonces, esto se va a poner bueno, esto está muy interesante y sobre todo, aquí hay dinero. Si a ti te interesa esta área del diseño mecánico, como yo te digo, aquí, como te dije el primer día de clases, aquí hay dinero. El departamento de diseño de cualquier empresa y de cualquier giro, sea mecánico, sea electrónico, sea de automatización, siempre un diseñador va a ganar bien. ¿Okay? Entonces, pues nos vemos en el siguiente video.